¿3 meses para tu fortuna? No me importa si son 3 días o 3 siglos. Prefiero limpiar baños que casarme contigo, viejo asqueroso. Fueron las palabras que Lucía escupió al rostro de don Alberto, mientras el anciano sentía cómo su corazón se quebraba como un cristal contra el suelo. Sus manos temblorosas apenas podían sostener el anillo de diamantes que había comprado con tanto esmero. Don Alberto Fuentes había cumplido 78 años la semana anterior. Solo, como siempre desde hace más de una década. La celebración consistió en un pastel pequeño que compró en la panadería de la esquina, una vela solitaria que sopló frente al espejo del baño y una copa de vino tinto que bebió mirando fotografías antiguas. Fotografías de tiempos mejores, cuando su esposa Carmela aún vivía y sus 3 hijos todavía lo visitaban, aunque fuera por compromiso. La soledad no siempre había sido su compañera. En su juventud, Alberto había sido un hombre trabajador, respetado en toda la colonia Polanco de Ciudad de México. Comenzó como ayudante en un taller mecánico y con el paso de los años logró abrir su propio negocio. Talleres Fuentes se convirtió en sinónimo de honestidad y buen trabajo. Los clientes llegaban recomendados, confiando en que sus vehículos quedaban en buenas manos. Con el sudor de su frente construyó una vida digna para su familia. Carmela, su esposa durante 42 años, siempre estuvo a su lado, apoyándolo en los momentos difíciles y celebrando cada pequeño triunfo. Juntos criaron a 3 hijos. Ramón, el mayor, quien desde pequeño mostró una inteligencia aguda pero un carácter frío. Gabriela, la del medio, siempre soñadora y ambiciosa. Y Miguel, el menor, quien heredó la sonrisa fácil de su madre, pero también cierta debilidad por lo fácil, por el camino corto. Alberto trabajaba 12 horas diarias, a veces más, para que sus hijos pudieran estudiar en buenas escuelas. La educación es la única herencia segura, repetía mientras se lavaba la grasa de las manos después de un largo día en el taller. Y sus hijos estudiaron. Ramón se convirtió en abogado, Gabriela en arquitecta, y Miguel, después de varios intentos fallidos en diferentes carreras, finalmente se graduó en administración de empresas. Los problemas comenzaron cuando Carmela enfermó. Un cáncer agresivo que la consumió en menos de un año. Alberto vendió el taller para pagar los tratamientos, pero nada funcionó. La muerte de su esposa fue el primer golpe devastador. El segundo fue darse cuenta de que sus hijos, aquellos por quienes había sacrificado tanto, comenzaron a distanciarse una vez que la figura materna ya no estaba. Las visitas se hicieron esporádicas, las llamadas telefónicas, breves y espaciadas. Las invitaciones a eventos familiares llegaban tarde o no llegaban. Alberto se encontró viviendo en una casa demasiado grande y demasiado silenciosa en la colonia Narvarte, un barrio que ya no era lo que fue en sus mejores tiempos, igual que su vida. Fue entonces cuando conoció a Lucía. Ella trabajaba en la cafetería donde Alberto iba cada mañana a leer el periódico y a sentir, aunque fuera por un momento, que formaba parte del mundo. Lucía, con sus 29 años, su sonrisa radiante y su manera amable de preguntarle si quería lo de siempre, se convirtió en un rayo de luz en su existencia gris. Alberto comenzó a arreglarse más para ir a la cafetería. Se afeitaba con esmero, se ponía colonia y elegía su mejor camisa. Se sentaba siempre en la misma mesa, la que quedaba cerca del mostrador donde Lucía preparaba los cafés. A veces llevaba un libro que ella había mencionado casualmente, para mostrarle que recordaba sus conversaciones. Lo que comenzó como una ilusión inocente, el sueño de un hombre mayor que se sentía vivo nuevamente, pronto se transformó en algo más oscuro. Alberto confundió la amabilidad profesional de Lucía con interés personal. Interpretó sus sonrisas como señales. Y un día, después de meses de construir castillos en el aire, reunió el valor para invitarla a cenar. Para su sorpresa, Lucía aceptó. Quizás por lástima, quizás por curiosidad, o tal vez, pensó él con una esperanza renovada, porque realmente disfrutaba de su compañía. La cena fue en un restaurante modesto pero acogedor. Alberto habló de su vida, de sus sueños perdidos, de su soledad. Lucía escuchó con atención, con esa mirada comprensiva que él malinterpretó como algo más profundo. Las cenas se repitieron, una vez por semana, luego 2. Alberto gastaba gran parte de su modesta pensión en estos encuentros, pero no le importaba. Por primera vez en años, sentía que alguien lo escuchaba, que alguien se interesaba por él. Nunca notó las miradas incómodas de Lucía cuando él tomaba su mano sobre la mesa. No percibió cómo ella retiraba sutilmente el brazo cuando él intentaba ayudarla con su abrigo. No quiso ver los signos evidentes de que para ella estos encuentros no significaban lo mismo. Y así llegamos a esa tarde fatídica,
cuando Alberto, impulsado por una locura senil o por la desesperación de quien se aferra a la última oportunidad de no morir solo, decidió proponerle matrimonio a Lucía. Le prometió que en 3 meses le dejaría toda su fortuna. Una fortuna que, en realidad, no existía, al menos no como él la describió. La reacción de Lucía fue como un balde de agua helada. No solo rechazó su propuesta, sino que lo hizo con palabras que cortaron como navajas. Le dijo que era patético, que nunca podría verlo como algo más que un cliente habitual, un anciano solitario que confundió la amabilidad con amor. Alberto salió de la cafetería con el anillo en el bolsillo y el corazón hecho pedazos. Caminó sin rumbo por horas, hasta que sus piernas cansadas lo obligaron a sentarse en una banca del Parque México. Allí, mientras observaba a las parejas jóvenes pasear de la mano y a los niños jugar, se dio cuenta de cuán ridículo había sido. Un viejo tonto persiguiendo sueños imposibles. Esa noche, al llegar a su casa vacía, Alberto tomó una decisión. Si sus hijos lo habían abandonado, si el amor le había sido negado una vez más, al menos podría recuperar algo de dignidad. Sacó del cajón de su escritorio un cuaderno gastado donde llevaba años escribiendo sus memorias. No para publicarlas, sino como una forma de dejar constancia de su paso por este mundo. Esa noche añadió un nuevo capítulo, titulado simplemente El último ridículo. Antes de continuar, verifique si está inscrito en nuestro canal. Aquí, cada historia es un espejo de la vida. Las semanas siguientes a su humillación, Alberto evitó la cafetería. Cambió sus rutinas, buscando no encontrarse con Lucía. El rechazo le dolía más que cualquier dolor físico que hubiera experimentado. Se sentía avergonzado, disminuido, invisible. Un domingo por la tarde, mientras reorganizaba viejas fotografías, el timbre de su casa sonó. Era raro que alguien lo visitara, especialmente en fin de semana. Al abrir la puerta, se encontró con Ramón, su hijo mayor, acompañado de su esposa Teresa y sus 2 hijos adolescentes, que apenas reconocía. «Papá, pasábamos por el barrio y decidimos visitarte», dijo Ramón, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Alberto notó inmediatamente que algo no cuadraba. Ramón nunca pasaba por el barrio. Vivía en Interlomas, una zona residencial exclusiva a más de 1 hora de distancia. A pesar de sus sospechas, Alberto los invitó a pasar, emocionado por tener finalmente compañía en su casa. Teresa, su nuera, recorrió la sala con mirada crítica, como evaluando cada objeto. Los nietos, Alejandro de 16 y Sofía de 14, no levantaron la vista de sus teléfonos móviles más que para saludar brevemente. «¿Cómo has estado, papá? Te vemos bien», comentó Ramón, sentándose en el sofá más amplio mientras hacía un gesto a su familia para que lo acompañaran. «Sobreviviendo, hijo. Ya sabes cómo es esto de envejecer solo», respondió Alberto, sin poder evitar el tono de reproche. La conversación avanzó entre temas superficiales: el clima, las noticias, alguna anécdota insustancial sobre los nietos. Nadie mencionó los meses de ausencia, las llamadas no contestadas, los cumpleaños olvidados. Después de un rato, Ramón finalmente reveló el motivo de su visita. «Papá, he estado pensando, esta casa es demasiado grande para ti solo. Teresa y yo creemos que sería mejor que la vendieras. Podríamos ayudarte a encontrar un departamento más pequeño, más fácil de mantener. O quizás una residencia para personas mayores donde tendrías compañía y cuidados». Alberto sintió cómo la sangre le subía al rostro. Esta casa, aunque modesta comparada con la mansión donde vivía Ramón, era su hogar. El último vínculo con Carmela, con la vida que habían construido juntos. «Esta es mi casa, Ramón. Aquí viví con tu madre. Aquí los criamos a ustedes». «Lo sé, papá, pero sé razonable. Tienes 78 años. Vives solo. ¿Qué pasará si te caes? Si te enfermas de noche, nadie se enteraría hasta que fuera demasiado tarde». Lo que Ramón no decía, pero Alberto entendía perfectamente, era que la casa, aunque vieja, estaba en una zona que se había revalorizado en los últimos años. Venderla significaría una suma considerable. Y conociendo a su hijo, sabía que ayudarlo a encontrar un departamento más pequeño significaría quedarse con la mayor parte del dinero. «Estoy bien aquí, hijo. No necesito vender mi casa». La expresión de Ramón se endureció. Teresa intervino entonces, con su voz melosa que siempre había sonado falsa a oídos de Alberto. «Suegro, solo pensamos en su bienestar. Además, el dinero de la venta podría ayudarle a vivir más cómodamente sus últimos años». Alberto notó cómo sus nietos finalmente levantaban la vista de sus teléfonos, súbitamente interesados en la conversación sobre dinero. «¿Mis últimos años? ¿Ya me están enterrando?».
La visita terminó poco después, con promesas vacías de volver pronto y una tensión palpable en el aire. Apenas la puerta se cerró tras ellos, Alberto se derrumbó en su sillón favorito, aquel donde solía sentarse Carmela a tejer en las tardes. Las lágrimas que había contenido durante toda la visita finalmente brotaron, silenciosas y amargas. No pasó ni una semana cuando recibió otra visita inesperada. Esta vez fue Gabriela, su hija del medio. Llegó sola, vestida con ese estilo elegante y costoso que había adoptado desde que se casó con Javier, un empresario inmobiliario. Gabriela siempre había sido la más ambiciosa de sus hijos, la que más se avergonzaba de sus orígenes humildes. «Papá, qué gusto verte», dijo mientras le daba un beso rápido en la mejilla, dejando una marca de lápiz labial caro. «Perdona que no haya venido antes, pero ya sabes cómo es mi vida, siempre corriendo de un lado para otro». Alberto asintió, acostumbrado a las excusas. La invitó a pasar y le ofreció café, que ella rechazó alegando que el café le causaba ansiedad. En su lugar, pidió un vaso de agua, que apenas probó. «Hablé con Ramón», dijo Gabriela sin rodeos. «Me contó sobre su visita. Creo que tiene razón, papá. Esta casa es demasiado para ti». «¿Tú también, Gabriela? ¿Vienes a convencerme de que venda mi casa?» Gabriela tuvo al menos la decencia de parecer incómoda. Cruzó y descruzó las piernas, ajustó su costosa pulsera y finalmente habló. «No es solo por la casa, papá. Estamos preocupados por ti, por tu salud, por tu situación económica». «¿Mi situación económica? Nunca antes te había preocupado. Eso no es justo. Todos tenemos nuestras vidas, nuestras responsabilidades. Sí, demasiado ocupados para llamar a su padre, demasiado ocupados para visitarlo en su cumpleaños». Gabriela suspiró, claramente irritada. «No vine a discutir, papá. Vine a proponerte algo. Javier tiene contactos en el sector inmobiliario. Podría conseguir un buen precio por esta casa, mucho mejor que lo que obtendrías tú solo. ¿Y qué ganaría Javier con esto? Tu marido nunca hace nada gratis». «Por Dios, papá, siempre desconfiando. Javier solo quiere ayudar». La conversación continuó por el mismo camino. Gabriela insistiendo en que vender la casa era lo mejor, Alberto negándose rotundamente. Finalmente, cuando quedó claro que no lograría convencerlo, Gabriela se levantó para marcharse. «Piénsalo, papá. No serás joven para siempre. Llegará un momento en que no podrás valerte por ti mismo. Cuando ese momento llegue, espero que mis hijos estén ahí para apoyarme, no para quitarme lo poco que me queda». Gabriela salió sin despedirse apropiadamente, dejando tras de sí un perfume caro y una sensación de vacío en el corazón de Alberto. El último en aparecer fue Miguel, su hijo menor, el que siempre había sido su debilidad. Miguel llegó sin avisar una noche, claramente bajo los efectos del alcohol, aunque intentaba disimularlo. «Papá, ¿cómo está mi viejo favorito?», exclamó mientras abrazaba a Alberto con demasiada fuerza. A diferencia de sus hermanos, Miguel no se anduvo con rodeos ni pretendió una visita casual. Apenas se sentó, fue directo al grano. «Papá, necesito dinero. Tengo algunos problemas temporales. Nada grave, pero necesito saldar unas deudas». Alberto no se sorprendió. Miguel siempre había tenido problemas temporales. Desde que era adolescente, siempre necesitaba dinero para algo urgente, para alguna oportunidad imperdible que invariablemente terminaba en fracaso. «¿Cuánto necesitas esta vez, Miguel?» 200.000 pesos. Sé que suena a mucho, pero te juro que te los devolveré pronto. Tengo un negocio entre manos que va a ser increíble». Alberto sintió una punzada de dolor. 200.000 pesos. Casi todos sus ahorros. Lo que había logrado juntar después de vender el taller, pagar los tratamientos de Carmela y sobrevivir estos años con su modesta pensión. «No tengo esa cantidad, hijo». Miguel lo miró incrédulo. «Vamos, papá. Sé que tienes ahorros. Siempre fuiste precavido con el dinero. Los tiempos han cambiado. La pensión apenas me alcanza para vivir. Entonces vende la casa. Ramón y Gabriela dicen que es lo mejor para ti de todos modos. Venderla. Mudarte a un lugar más pequeño. Con lo que saques, podrías prestarme esos 200.000 y aún te quedaría mucho». Así que ese era el plan. Sus 3 hijos, cada uno a su manera, intentando convencerlo de vender su casa. Probablemente habían acordado repartirse el dinero, dejándole a él apenas lo suficiente para subsistir en algún apartamento diminuto o, peor aún, en una residencia de ancianos. «No voy a vender mi casa, Miguel, y no puedo prestarte ese dinero». El rostro de su hijo se transformó. La sonrisa desapareció, reemplazada por una mueca de disgusto. «Siempre fuiste un egoísta, papá. Siempre guardando, ahorrando, negándonos cosas cuando éramos niños.
Y ahora que podríamos necesitar tu ayuda, sigues siendo el mismo tacaño. Las palabras golpearon a Alberto como bofetadas. ¿Egoísta? Él, que había trabajado hasta el agotamiento para darles educación. Él, que había vendido su negocio, su sustento, para intentar salvar a Carmela. Sal de mi casa, Miguel. Con gusto, viejo. Disfruta tu dinero y tu casa vacía. Cuando te mueras solo, no esperes que vengamos a tu funeral. Miguel salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Alberto se quedó inmóvil, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba un poco más. Sus hijos, su propia sangre, solo lo veían como un obstáculo o como una fuente de dinero. No como un padre que los había amado, que había sacrificado todo por ellos. Esa noche, Alberto no durmió. Repasó su vida, sus decisiones, sus errores. Pensó en Carmela, en lo que ella diría si viera en lo que se habían convertido sus hijos. Pensó en Lucía, en su rechazo cruel pero honesto. Al menos ella había sido sincera, no como sus hijos que ocultaban su codicia tras una falsa preocupación. Al amanecer, tomó una decisión. No permitiría que lo despojaran de lo último que le quedaba, su dignidad. Si sus hijos querían su casa, su dinero, tendrían que esperar a que él ya no estuviera. Y quizás, solo quizás, se llevarían una sorpresa. Los días siguientes a las visitas de sus hijos, Alberto cayó en una rutina deprimente. Se levantaba tarde, apenas comía. Pasaba horas sentado frente al televisor sin realmente prestar atención a lo que veía. La traición de sus hijos, sumada a la humillación con Lucía, había roto algo dentro de él. Una chispa, una voluntad de seguir adelante. Una mañana, mientras intentaba prepararse un café con manos temblorosas, el timbre sonó. Alberto ignoró el sonido. Probablemente sería otro de sus hijos, insistiendo en la venta de la casa. O peor aún, algún vendedor tratando de estafarle con productos inútiles, aprovechándose de su edad. El timbre volvió a sonar, esta vez con más insistencia. Luego escuchó golpes en la puerta. «Don Alberto, ¿está ahí? Soy Rosario, su vecina. Por favor, abra». Alberto conocía a Rosario Mendoza. Vivía en la casa de al lado desde hacía unos 5 años. Una mujer de mediana edad, viuda como él, que siempre lo saludaba amablemente cuando se cruzaban. Nunca habían tenido una conversación profunda, pero ella solía dejarle tamales o pan dulce en su puerta durante las fiestas. Con un suspiro, Alberto se dirigió a la puerta y la abrió. Rosario estaba allí, con expresión preocupada y una bolsa de mandado en la mano. «Don Alberto, gracias a Dios. Llevo días sin verlo. Me preocupé». Alberto se sorprendió. ¿Días? ¿Cuánto tiempo había pasado encerrado en su miseria? «Estoy bien, Rosario. Solo un poco cansado». Ella lo miró con ojo crítico, evaluando su aspecto desaliñado, la barba sin afeitar, la ropa arrugada. «No se ofenda, pero no parece estar bien. ¿Ha comido hoy?» Alberto intentó recordar. ¿Había comido? ¿Ayer? ¿Anteayer? No estoy seguro, admitió finalmente. Sin pedir permiso, Rosario entró en la casa, dirigiéndose directamente a la cocina. Alberto la siguió, demasiado sorprendido para protestar. «Esto no puede seguir así, don Alberto. Mire nada más cómo está su cocina. ¿Cuándo fue la última vez que lavó estos platos?» La cocina estaba, efectivamente, en un estado lamentable. Platos sucios apilados en el fregadero, restos de comida en la mesa, una capa de polvo sobre todo. «Voy a prepararle algo de comer. Y mientras come, me va a contar qué está pasando». Había algo en el tono autoritario pero cariñoso de Rosario que desarmó a Alberto. Se sentó obedientemente en una silla mientras ella se movía por la cocina, limpiando, cortando verduras, preparando algo que pronto comenzó a oler deliciosamente. «Mis hijos quieren que venda la casa», dijo Alberto de repente, sorprendiéndose a sí mismo por compartir esto con una mujer que apenas conocía. Rosario asintió sin dejar de cocinar. «Me lo imaginaba. Los vi venir, uno tras otro. Ninguno se quedó mucho tiempo. Quieren el dinero. Creen que soy un estorbo. Los hijos pueden ser crueles a veces», respondió ella, colocando un plato de sopa caliente frente a él. «Coma. Después seguimos hablando». Alberto obedeció, sorprendiéndose al sentir cómo el calor de la sopa reconfortaba no solo su estómago vacío, sino también su alma herida. Mientras comía, observó a Rosario moverse por su cocina con familiaridad, como si perteneciera allí. Había algo reconfortante en su presencia, en su manera práctica de abordar las cosas. «¿Por qué hace esto?», preguntó finalmente Alberto. «Apenas nos conocemos». Rosario se sentó frente a él, sirviendo un plato para ella también.
Mi esposo, Ernesto, murió hace 6 años. Vivimos 30 años juntos. Cuando se fue, me quedé tan perdida. Mis hijos viven lejos, en Monterrey. Vienen de visita en Navidad, a veces en Semana Santa. El resto del tiempo, estoy sola. Hizo una pausa, tomando un sorbo de sopa antes de continuar. Un día, estaba tan desesperada que pensé en terminar con todo. Ese día, una vecina, doña Carmen, tocó a mi puerta. Dijo que había hecho demasiado pozole y quería compartirlo. No era cierto, por supuesto. Después me confesó que me había visto por la ventana, llorando durante días, y se preocupó. Alberto escuchaba atentamente, reconociendo en la historia de Rosario ecos de su propia soledad. Ese pozole me salvó la vida, don Alberto. No solo porque me alimentó ese día, sino porque me recordó que no estaba completamente sola. Que alguien, aunque fuera una vecina que apenas conocía, se preocupaba lo suficiente para inventar una excusa, venir a verme. ¿Y ahora usted hace lo mismo conmigo? Rosario sonrió, una sonrisa cálida que iluminó su rostro cansado pero amable. Digamos que estoy devolviendo el favor, pasándolo adelante, como dicen ahora los jóvenes. Después de comer, Rosario insistió en ayudar a Alberto a limpiar la casa. Juntos, trabajaron durante horas, abriendo ventanas para que entrara aire fresco, lavando ropa acumulada, ordenando el caos en que se había convertido su hogar. Mientras limpiaban, Alberto le contó todo. Sobre Carmela, sobre cómo sus hijos se habían alejado tras su muerte, sobre el taller que vendió, sobre Lucía y su humillante rechazo, y finalmente, sobre las visitas interesadas de sus hijos. Rosario escuchó sin juzgar, asintiendo ocasionalmente, haciendo preguntas pertinentes. Cuando Alberto terminó su relato, se sentía extrañamente aliviado, como si hubiera dejado caer un peso que llevaba cargando demasiado tiempo. Sus hijos no lo merecen, dijo finalmente Rosario. Y esa tal Lucía tampoco. Pero eso no significa que usted deba dejarse morir, don Alberto. ¿Qué sentido tiene seguir? ¿Para qué? ¿Para quién? Para usted mismo. Por respeto a la vida que Dios le dio. Por la memoria de su esposa, que seguramente querría verlo bien. Alberto reflexionó sobre estas palabras. Había pasado tanto tiempo viviendo para otros, para Carmela, para sus hijos, que había olvidado cómo vivir para sí mismo. No sé por dónde empezar, confesó. Por lo básico. Levantarse cada mañana, afeitarse, vestirse decentemente, comer 3 veces al día, salir a caminar. Y tal vez podríamos cenar juntos de vez en cuando, como vecinos, como amigos. Alberto miró a Rosario, esta mujer que había entrado en su vida como un torbellino de energía positiva, ofreciéndole no solo comida y ayuda práctica, sino también algo que había perdido hace mucho: esperanza. Me gustaría eso, dijo finalmente. Gracias, Rosario. Ella sonrió, apretando brevemente su mano antes de volver a la tarea de limpiar. Esa noche, por primera vez en semanas, Alberto durmió profundamente, sin pesadillas, sin despertarse sobresaltado. Y cuando abrió los ojos a la mañana siguiente, lo primero que pensó no fue en sus hijos ingratos, ni en el rechazo de Lucía, sino en qué podría cocinar para invitar a Rosario a cenar. Las semanas siguientes marcaron un cambio gradual pero significativo en la vida de Alberto. Siguiendo el consejo de Rosario, estableció una rutina. Se levantaba temprano, se afeitaba cuidadosamente, se vestía con ropa limpia y planchada. Desayunaba mientras leía el periódico o escuchaba la radio. Luego salía a caminar por el barrio, redescubriendo calles y comercios que había ignorado durante su reclusión. A veces, Rosario lo acompañaba en estas caminatas. Otras veces, iba solo, disfrutando de la independencia recuperada. Por las tardes, trabajaba en el pequeño jardín trasero que había descuidado durante años, plantando flores y hierbas aromáticas. Y casi todas las noches cenaba con Rosario, alternando entre su casa y la de ella. Durante estas cenas, Alberto descubrió que Rosario no era solo una buena cocinera y una persona amable. Era inteligente, divertida, con opiniones fuertes sobre política y literatura. Había trabajado como maestra de primaria hasta su jubilación y aún conservaba esa mezcla de paciencia y firmeza característica de los buenos educadores. ¿Sabe qué debería hacer, don Alberto?, le dijo una noche mientras compartían un postre. Debería escribir sus memorias. Tiene tantas historias interesantes sobre el México de antes, sobre su taller, sobre su vida. Alberto recordó el cuaderno donde había estado escribiendo esporádicamente durante años. De hecho, ya he escrito algo. Nada profesional, solo recuerdos, pensamientos. Me encantaría leerlos, si usted quiere compartirlos, claro. Alberto dudó.
Sus escritos eran muy personales, a veces dolorosamente sinceros, pero algo en la mirada genuinamente interesada de Rosario lo animó. «Le traeré mi cuaderno mañana», prometió. Al día siguiente, cuando le entregó el cuaderno gastado, sintió una mezcla de nerviosismo y expectación. Era como entregar una parte íntima de sí mismo. Rosario lo recibió con reverencia, prometiendo cuidarlo y devolverlo pronto. 3 días después, cuando Alberto estaba regando sus plantas, Rosario apareció en su puerta con el cuaderno en las manos y lágrimas en los ojos. «Don Alberto, esto es hermoso, doloroso, pero hermoso. Su forma de escribir, tan honesta, tan directa, me hizo llorar varias veces». Alberto se sonrojó, incómodo pero secretamente complacido por la reacción. «Son solo recuerdos de un viejo». «No, es mucho más que eso. Es historia viva, es sabiduría, es arte». Esa tarde, sentados en el pequeño patio trasero, entre las flores recién plantadas, Rosario le propuso una idea que cambiaría todo. «Creo que debería publicar esto, convertirlo en un libro». Alberto se rió, descartando la idea inmediatamente. ¿Quién querría leer las divagaciones de un mecánico jubilado? Yo las leí, y me conmovieron profundamente. Estoy segura de que hay muchas personas que se identificarían con su historia, que encontrarían consuelo y esperanza en sus palabras. No tengo idea de cómo se publica un libro. Mi sobrino Javier trabaja en una editorial pequeña. Podría hablar con él, mostrarle algunos fragmentos. Si le interesa, podría asesorarnos sobre los siguientes pasos. Alberto consideró la propuesta. Nunca había soñado con ser escritor. Sus escritos habían sido siempre una forma de terapia, una manera de procesar sus pensamientos y sentimientos. Pero la idea de que sus palabras pudieran llegar a otros, quizás ayudar a alguien que estuviera pasando por situaciones similares, tenía cierto atractivo. «Está bien», dijo finalmente. «Hable con su sobrino. Pero no me hago ilusiones». Rosario sonrió, esa sonrisa que había llegado a significar tanto para Alberto en tan poco tiempo. «A veces, don Alberto, la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos». Y vaya que tenía razón. 2 semanas después, el sobrino de Rosario, un joven entusiasta de unos 30 años, visitó a Alberto. Había leído los fragmentos que su tía le envió y estaba genuinamente impresionado. «Su escritura es cruda, auténtica», le dijo. «Hay un mercado creciente para memorias como la suya, especialmente entre lectores mayores que se identifican con sus experiencias y también entre jóvenes interesados en entender a sus padres y abuelos». Alberto escuchó escéptico mientras Javier le explicaba el proceso editorial, los contratos, las regalías. Todo sonaba complicado y lejano. «No espere hacerse rico», advirtió Javier con honestidad. «Somos una editorial pequeña, pero creo que su libro encontrará lectores que resonará con muchas personas». Después de que Javier se marchó, Alberto y Rosario discutieron la propuesta. Ella estaba emocionada, convencida de que era una oportunidad única. Él seguía dudoso, temiendo el rechazo, la exposición pública. «¿Qué dirán mis hijos si se enteran?», preguntó Alberto. «¿Importa? Ellos han tomado sus decisiones. Esta es su vida, don Alberto, su oportunidad de dejar una marca, de compartir su sabiduría». Finalmente, Alberto aceptó. Durante los meses siguientes, trabajó con Javier para organizar sus escritos, añadir nuevos capítulos, pulir el estilo sin perder la autenticidad que lo caracterizaba. Rosario fue su primera lectora, su crítica más sincera, su mayor apoyo. El proceso fue terapéutico. Escribiendo sobre su vida, Alberto confrontó viejos dolores, celebró alegrías olvidadas y, gradualmente, hizo las paces con su pasado. Incluso los capítulos sobre sus hijos, los más difíciles de escribir, le ayudaron a procesar el abandono y la traición que había sentido. Mientras tanto, su amistad con Rosario se profundizaba. Ya no eran solo vecinos que cenaban juntos ocasionalmente. Se habían convertido en compañeros, confidentes, el apoyo diario que ambos habían perdido al quedarse viudos. No era romance, al menos no en el sentido convencional, pero era un vínculo profundo, basado en el respeto mutuo y el cariño genuino. Un día, mientras revisaban las pruebas finales del libro, que se titularía simplemente «Memorias de un hombre común», Rosario hizo una pregunta que tomó a Alberto por sorpresa. «¿Ha pensado en lo que hará con el dinero de las ventas? Será modesto al principio, pero si el libro tiene éxito». Alberto no había considerado seriamente esta posibilidad. En su mente, el libro era un proyecto personal, no un negocio. «No lo sé. No necesito mucho para vivir». Rosario lo miró pensativamente. «¿Qué le parecería crear una fundación? Algo pequeño,
para ayudar a adultos mayores abandonados. Con su experiencia, podría hacer mucho bien. La idea resonó en Alberto. Una forma de transformar su dolor en algo positivo, de dar propósito a sus últimos años. Me gusta esa idea, dijo. Podríamos llamarla Fundación Carmela, en honor a mi esposa. Es perfecto, asintió Rosario, con esa sonrisa que siempre calentaba el corazón de Alberto. Esa noche, después de que Rosario se fue a su casa, Alberto se sentó en su sillón favorito, reflexionando sobre los giros inesperados que había dado su vida. Hacía apenas unos meses, estaba sumido en la desesperación, humillado por una mujer joven, abandonado por sus hijos, contemplando un futuro solitario y sin sentido. Ahora, tenía un libro a punto de publicarse, una amistad que iluminaba sus días y un proyecto que podría ayudar a otros en situaciones similares. No era la vida que había imaginado, pero quizás era la vida que necesitaba. Con este pensamiento reconfortante, Alberto se fue a dormir, sin saber que el verdadero giro en su historia apenas estaba comenzando. ¿Has sentido alguna vez que la vida te da una segunda oportunidad cuando menos lo esperas? Cuéntanos en los comentarios. El lanzamiento del libro de Alberto fue un evento modesto pero significativo. La pequeña editorial organizó una presentación en una librería local y, para sorpresa de Alberto, la sala se llenó. Había lectores de todas las edades, desde jóvenes universitarios hasta personas mayores, que asentían con reconocimiento mientras él leía fragmentos seleccionados. Rosario estaba en primera fila, radiante de orgullo. A su lado, su sobrino Javier y algunos amigos de la editorial. También había vecinos del barrio, curiosos por conocer al escritor novel que vivía entre ellos. Lo que Alberto no esperaba era ver a Lucía entre el público. Estaba sentada al fondo, casi escondida, pero sus ojos se encontraron brevemente durante la lectura. Alberto sintió una punzada de incomodidad, pero también una extraña sensación de cierre. Ya no le dolía verla. El rechazo que una vez lo devastó ahora parecía un evento distante, casi perteneciente a otra vida. Después de la presentación, mientras firmaba ejemplares y conversaba con los asistentes, Lucía se acercó tímidamente. «Don Alberto, yo quería felicitarlo. Su libro suena muy interesante». Alberto la miró, notando por primera vez lo joven que realmente era, lo incómoda que parecía. «Gracias, Lucía. Es amable de tu parte venir. En realidad, quería disculparme por cómo lo traté aquella vez. Fui cruel y no había necesidad». Alberto se sorprendió. No esperaba una disculpa, ni la necesitaba realmente. «Está olvidado, Lucía. Yo también debo disculparme. Te puse en una situación incómoda con mi propuesta. Fue inapropiado». Ella negó con la cabeza. «Aún así, podría haber sido más amable. He pensado mucho en ello. Mi abuelo tiene su edad, y me moriría si alguien lo tratara como yo lo traté a usted. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos». Lucía sonrió, aliviada. «¿Su libro habla de eso? ¿De aprender de los errores?» «Entre otras cosas, habla de la vida, con todas sus alegrías y decepciones, de cómo a veces lo que parece el final resulta ser un nuevo comienzo». «Me gustaría leerlo», dijo ella, comprando un ejemplar que Alberto firmó con una dedicatoria amable. Mientras Lucía se alejaba, Rosario se acercó a él. ¿Era ella? ¿La chica de la cafetería? Alberto asintió. La vida tiene formas curiosas de cerrar círculos. La presentación del libro fue solo el comienzo. Para sorpresa de todos, especialmente de Alberto, Memorias de un hombre común comenzó a generar interés más allá del círculo inmediato de la editorial. Un periodista local escribió una reseña elogiosa, destacando la autenticidad y la profundidad emocional del relato. Luego, una estación de radio invitó a Alberto para una entrevista. La historia de un hombre mayor, abandonado por sus hijos, que encuentra un nuevo propósito en la escritura y en la amistad, tocó una fibra sensible en muchos. El libro no se convirtió en un bestseller nacional, pero encontró un nicho fiel de lectores que se identificaban con las experiencias de Alberto o que buscaban entender mejor a sus padres y abuelos. Las regalías comenzaron a llegar, modestas al principio, pero constantes. Siguiendo su plan, Alberto estableció la Fundación Carmela, con la ayuda legal de un abogado recomendado por Javier. La fundación tenía un objetivo simple pero poderoso: proporcionar compañía y apoyo a adultos mayores abandonados o aislados. Con Rosario como codirectora, comenzaron a organizar visitas a asilos, programas de lectura para ancianos y un sistema de abuelos adoptivos que conectaba a personas mayores solitarias con familias jóvenes dispuestas a incluirlos en sus actividades y celebraciones.
El trabajo era gratificante. Alberto, que una vez se sintió inútil y olvidado, ahora se encontraba rodeado de personas que valoraban su experiencia y sabiduría. Los ancianos a quienes ayudaba veían en él un ejemplo de resiliencia, una prueba de que nunca es tarde para reinventarse. Un día, mientras Alberto y Rosario regresaban de visitar un asilo, encontraron un auto lujoso estacionado frente a la casa de Alberto. Al acercarse, vieron a Ramón esperando en el porche, con expresión impaciente. «Papá, por fin, he estado llamándote durante días. ¿Por qué no contestas el teléfono?» Alberto, que deliberadamente había estado evitando las llamadas de sus hijos, respondió con calma. «He estado ocupado, Ramón. ¿En qué puedo ayudarte?» Ramón miró a Rosario con suspicacia. «¿Podemos hablar en privado? La señora Rosario es mi amiga y socia. No tengo secretos para ella». Ramón pareció desconcertado, pero continuó. «Papá, he estado pensando en nuestra última conversación. Fui demasiado directo quizás, pero sigo creyendo que esta casa es demasiado para ti solo. Y ahora que te veo con amigos, me pregunto si no sería mejor que consideres otras opciones». Alberto intercambió una mirada con Rosario, quien le dio un pequeño asentimiento de apoyo. «Ramón, no voy a vender mi casa. No ahora, no en el futuro cercano. Este es mi hogar, y aquí me quedaré mientras pueda valerme por mí mismo. Pero papá, además, continuó Alberto, ya no estoy solo. Tengo amigos, tengo un propósito, tengo una fundación que dirigir». «¿Una fundación? ¿De qué estás hablando?» Alberto le explicó brevemente sobre el libro, sobre la Fundación Carmela, sobre cómo había encontrado un nuevo sentido a su vida. Ramón escuchó con incredulidad creciente. «¿Escribiste un libro? ¿Tú? ¿Y la gente lo compra? Sorprendente, ¿verdad?», intervino Rosario con un tono ligeramente mordaz. «Resulta que su padre tiene mucho que decir, y muchas personas interesadas en escucharlo». Ramón pareció momentáneamente sin palabras. Luego, recuperando la compostura, adoptó un tono conciliador. «Eso es impresionante, papá. No tenía idea. Tal vez podría leer tu libro. Y tal vez podríamos hablar sobre cómo puedo ayudar con esa fundación. Tengo contactos, experiencia en gestión». Alberto vio claramente lo que estaba sucediendo. Su hijo, al percibir que había dinero o prestigio involucrados, súbitamente mostraba interés en su vida. «Te enviaré un ejemplar del libro, Ramón. En cuanto a la fundación, Rosario y yo la manejamos bien por ahora, pero agradezco tu ofrecimiento». Después de que Ramón se marchó, visiblemente frustrado por no haber logrado su objetivo, Rosario miró a Alberto con preocupación. «¿Está bien?» Alberto asintió, sorprendido de descubrir que realmente lo estaba. «Sabes, antes me habría destrozado su actitud. Ahora solo siento lástima, lástima por él, por lo que se está perdiendo al reducir nuestra relación a intereses materiales». Rosario apretó su mano en un gesto de comprensión. «Ha crecido, don Alberto. Ya no es el hombre vulnerable que conocí hace meses. Gracias a ti, Rosario. Sin tu intervención aquel día, no me dé todo el crédito. La fuerza siempre estuvo en usted. Solo necesitaba recordarlo». No pasó mucho tiempo antes de que Gabriela y Miguel también aparecieran, cada uno a su manera, intentando descubrir más sobre el supuesto éxito de su padre. Gabriela, siempre calculadora, sugirió que podría ayudar a profesionalizar la fundación. Miguel, más directo, preguntó si ahora que tenía dinero de escritor, podría reconsiderar aquel préstamo. Alberto los recibió con cortesía pero firmeza, estableciendo límites claros. Les dio ejemplares de su libro, les habló de la fundación, pero no cedió ante sus intentos apenas velados de beneficiarse de su modesto éxito. «Están invitados a participar en la Fundación Carmela como voluntarios», les dijo. «Siempre necesitamos manos dispuestas a acompañar a nuestros abuelitos, a leerles, a escuchar sus historias». Ninguno mostró interés en este tipo de participación no remunerada. Sus visitas se espaciaron nuevamente, aunque ahora mantenían un contacto superficial, quizás esperando que eventualmente Alberto cambiara de opinión o que la fundación creciera lo suficiente para ofrecer posiciones pagadas. Mientras tanto, la vida de Alberto continuaba transformándose. El libro tuvo una segunda edición, luego una tercera. Pequeñas, pero significativas. La Fundación Carmela creció, atrayendo voluntarios y pequeñas donaciones. Alberto y Rosario fueron invitados a dar charlas en escuelas y centros comunitarios, compartiendo su experiencia y promoviendo el respeto hacia los adultos mayores. Un día, mientras revisaban las cuentas de la fundación en la mesa del comedor de Alberto, Rosario hizo una sugerencia que lo tomó por sorpresa. ¿Has pensado en escribir un segundo libro? Muchos lectores han preguntado si habrá continuación.
Alberto no lo había considerado seriamente. ¿Sobre qué escribiría? Ya conté mi historia. No toda. No has escrito sobre este último año, sobre la fundación, sobre cómo la vida puede dar giros inesperados incluso en la vejez. ¿Crees que a alguien le interesaría? Estoy segura. Tu historia no terminó con la publicación del primer libro. De hecho, en muchos sentidos, apenas comenzaba. Alberto reflexionó sobre esto. Era cierto que el último año había sido tan rico en experiencias y aprendizajes como muchos años anteriores juntos. Podría intentarlo, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Que escribas conmigo. Tu perspectiva, tu voz. Esta historia es tanto tuya como mía. Rosario se sonrojó, sorprendida por la propuesta. No soy escritora, Alberto. Yo tampoco lo era. Además eres maestra. Sabes explicar, comunicar, y conoces esta historia desde dentro. Después de algunas dudas iniciales, Rosario aceptó. Durante los meses siguientes, trabajaron juntos en el nuevo manuscrito, que titularon Segundas oportunidades. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Era un libro diferente al primero, menos centrado en el pasado y más en las posibilidades del presente, en cómo encontrar propósito y conexión en la tercera edad. Mientras escribían, su relación continuó evolucionando. Lo que había comenzado como una amistad entre vecinos se había convertido en una sociedad, en una complicidad, y gradualmente, en algo más profundo. No lo llamaban amor, no con palabras, pero se manifestaba en 1000 pequeños gestos. En cómo Rosario arreglaba el cuello de la camisa de Alberto antes de una presentación, en cómo él siempre guardaba las últimas fresas del desayuno para ella porque sabía que eran sus favoritas. Un día, mientras trabajaban en el capítulo final del nuevo libro, Alberto hizo una pausa, mirando a Rosario con intensidad. ¿Sabes? He estado pensando. Nuestras casas están una junto a la otra. Pasamos la mayor parte del tiempo juntos. Mantenemos 2 hogares cuando realmente vivimos entre ambos. Rosario lo miró, intuyendo hacia dónde se dirigía la conversación. ¿Qué sugieres, Alberto? Que consideremos unificar. No necesariamente vender nuestras casas, al menos no ahora, pero quizás podríamos elegir una para vivir juntos y usar la otra para la fundación, una oficina, un centro de reunión para nuestros voluntarios y beneficiarios. Rosario guardó silencio por un momento, considerando la propuesta. ¿Me estás pidiendo que vivamos juntos? Sí, respondió Alberto con sencillez. No como un arreglo romántico tradicional, aunque te tengo un cariño que va más allá de la amistad, sino como compañeros, como familia elegida, para apoyarnos mutuamente en esta etapa de la vida. ¿Y qué dirán tus hijos? ¿Los míos? Dirán lo que quieran decir. Esta es nuestra vida, Rosario. Hemos ganado el derecho a vivirla en nuestros términos. Rosario sonrió, esa sonrisa que había llegado a significar tanto para Alberto. Nunca pensé que a mis 65 años estaría considerando mudarme con un hombre. Mi madre se revolcaría en su tumba. La mía también, rió Alberto. Pero creo que nuestros esposos entenderían. Carmela siempre decía que la vida es para los valientes. Ernesto decía algo similar, que no hay peor arrepentimiento que el de las cosas que no hicimos por miedo. Se miraron, 2 personas que habían conocido el amor, la pérdida, la soledad, y que ahora, en el otoño de sus vidas, encontraban un nuevo comienzo inesperado. Entonces, ¿qué dices?, preguntó Alberto. Digo que sí, respondió Rosario, pero con una condición. ¿Cuál? Que me dejes redecorar. Tu sala necesita urgentemente cortinas nuevas. Alberto se rió, sintiendo una alegría que no había experimentado en años. Trato hecho. Decidieron vivir en la casa de Alberto, que era ligeramente más grande, y convertir la de Rosario en la sede oficial de la Fundación Carmela. La mudanza fue gradual, sin ceremonias ni grandes anuncios. Simplemente, un día, Rosario trajo sus libros favoritos, sus plantas, sus fotografías familiares, y la casa de Alberto se transformó en un hogar compartido. La noticia de su arreglo se extendió gradualmente entre vecinos, amigos y familiares. Hubo reacciones diversas. Los voluntarios de la fundación lo vieron como algo natural, una extensión lógica de su sociedad. Algunos vecinos mayores levantaron cejas, pero la mayoría lo aceptó con un encogimiento de hombros o una sonrisa cómplice. Los hijos de ambos tuvieron las reacciones más complejas. Los de Rosario, que vivían lejos y mantenían una relación cordial pero distante, expresaron preocupación inicial sobre este hombre con quien su madre decidía compartir techo. Pero después de conocer a Alberto y ver lo feliz que hacía a su madre, dieron su bendición tácita. Los hijos de Alberto, por su parte,
Oscilaron entre la incredulidad y la sospecha. Ramón, siempre el más directo, confrontó a su padre durante una visita. ¿Estás seguro de lo que haces, papá? Apenas conoces a esta mujer. ¿Qué sabes de sus intenciones? Alberto miró a su hijo con una mezcla de tristeza y determinación. La conozco mejor de lo que tú me conoces a mí, Ramón. Y sus intenciones han sido claras desde el principio. Ofrecerme amistad, respeto y compañía. Nunca me ha pedido dinero. Nunca ha intentado convencerme de vender mi casa para su beneficio. Ramón tuvo la decencia de sonrojarse ante la indirecta. Solo me preocupo por ti, papá. Si realmente te preocuparas, habrías estado presente en mi vida estos últimos años. Habrías llamado en mi cumpleaños. Habrías preguntado cómo estaba después de que tu madre murió. Era la primera vez que Alberto confrontaba directamente a su hijo sobre su abandono. Las palabras quedaron flotando entre ellos, pesadas, innegables. Eso no es justo, protestó débilmente Ramón. Tengo mi propia familia, mis responsabilidades. Lo sé, y yo tengo la mía ahora. Rosario es mi familia. La fundación es mi responsabilidad. Eres bienvenido a formar parte de todo esto, pero en mis términos, no en los tuyos. La conversación terminó incómodamente, con Ramón marchándose antes de lo previsto. Pero algo había cambiado. Por primera vez, Alberto había establecido claramente su posición, sin disculpas, sin súplicas veladas de atención o afecto. Gabriela y Miguel tuvieron reacciones similares, aunque menos confrontacionales. Gabriela, siempre práctica, preguntó sobre los arreglos financieros de la convivencia, insinuando preocupación por la herencia que algún día esperaba recibir. Miguel, por su parte, intentó ganarse a Rosario, desplegando su encanto habitual, probablemente esperando que ella pudiera influir en Alberto respecto a aquel préstamo tantas veces negado. Rosario, con la sabiduría de quien ha criado hijos y educado a generaciones de niños, vio a través de sus intenciones, pero los trató con cortesía. Sus hijos son complicados, le comentó a Alberto después de una visita particularmente tensa. Pero son parte de ti. Siempre serán bienvenidos aquí, siempre que te respeten. La vida juntos resultó sorprendentemente fácil. Tenían rutinas similares, gustos compatibles, y el tipo de comodidad que solo se desarrolla entre personas que han vivido lo suficiente para saber qué batallas merecen ser libradas y cuáles no. Cocinaban juntos, leían en silencio compartido, discutían sobre política y libros, y trabajaban codo a codo en la fundación. El segundo libro, Segundas Oportunidades, se publicó un año después del primero. Tuvo una recepción aún mejor, resonando especialmente entre lectores de mediana edad que comenzaban a enfrentar el envejecimiento de sus propios padres o que contemplaban su futuro como adultos mayores. La Fundación Carmela creció, estableciendo programas en varios asilos de la ciudad, organizando eventos intergeneracionales y abogando por políticas públicas que dignificaran la vejez. Alberto y Rosario se convirtieron en voces respetadas en temas de envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional. Un día, mientras desayunaban en su patio trasero, ahora lleno de flores y plantas aromáticas, Alberto recibió una llamada inesperada. Era Lucía, la joven de la cafetería cuyo rechazo había desencadenado, indirectamente, toda esta transformación en su vida. Don Alberto, no sé si me recuerda. Soy Lucía, de la cafetería El Rincón. Por supuesto que te recuerdo, Lucía. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo quería decirle que finalmente leí su libro. Ambos libros, en realidad, y me conmovieron profundamente. Me alegra escuchar eso. Especialmente el segundo. La forma en que habla sobre las segundas oportunidades, sobre cómo nunca es tarde para empezar de nuevo, me hizo pensar mucho en mi propia vida, en mis padres, en mi futuro. Alberto escuchó, sorprendido por la emoción en la voz de la joven. La razón por la que llamo es, bueno, tengo una abuela. Vive sola en Cuernavaca. Mi madre y ella no se hablan desde hace años, por un conflicto familiar estúpido. Y yo, después de leer su libro, comencé a visitarla, a conocerla realmente. Eso es maravilloso, Lucía. Sí, lo es. Es una mujer increíble, con tantas historias, tanta sabiduría. No puedo creer que casi me perdí la oportunidad de tenerla en mi vida. Y todo gracias a sus libros, a su honestidad. Alberto sintió una emoción cálida expandirse en su pecho. Nunca había imaginado que sus palabras pudieran tener tal impacto, que pudieran ayudar a reconectar a una familia. Me alegra mucho, Lucía. Esa es exactamente la razón por la que escribimos. Hay algo más, continuó ella. Mi abuela está organizando un grupo de tejido en su comunidad, mujeres mayores que se reúnen a tejer mientras comparten historias.
Me preguntaba si la Fundación Carmela podría estar interesada en algún tipo de colaboración. Tal vez podrían expandirse a Cuernavaca. Es una idea excelente. Déjame consultarlo con Rosario y te llamaré. Después de colgar, Alberto le contó a Rosario sobre la llamada. Ella escuchó con una sonrisa, apretando su mano sobre la mesa. ¿Ves? Todo tiene un propósito. Incluso los momentos dolorosos nos llevan a donde debemos estar. Alberto asintió, reflexionando sobre el extraño y maravilloso camino que lo había llevado hasta aquí. Si Lucía no lo hubiera rechazado aquel día, si sus hijos no lo hubieran abandonado, si no hubiera caído en aquella depresión que alertó a Rosario. La vida es curiosa, dijo finalmente. A veces nos da exactamente lo que necesitamos, no lo que creemos querer. ¿Y qué necesitabas tú, Alberto Fuentes? Él miró a su alrededor, a la casa que ahora compartían, al jardín que habían cultivado juntos, a los documentos de la fundación esparcidos sobre la mesa. Luego miró a Rosario, con su cabello gris recogido en un moño suelto, sus ojos sabios que habían visto tanto de la vida, su sonrisa que había salvado la suya. Esto, respondió simplemente, exactamente esto. ¿Alguna vez has experimentado cómo un rechazo doloroso te llevó a algo mucho mejor? Comparte tu historia en los comentarios. Los meses siguientes trajeron nuevos desarrollos a la vida de Alberto y Rosario. La colaboración con el grupo de tejido de Cuernavaca fue solo el comienzo. Pronto, la Fundación Carmela estableció capítulos en varias ciudades, gracias en parte a lectores inspirados por los libros que querían replicar el modelo en sus comunidades. Alberto y Rosario viajaron ocasionalmente para inaugurar estos nuevos capítulos, conocer a los voluntarios locales y compartir su experiencia. No eran viajes lujosos. La fundación operaba con un presupuesto modesto, pero les daban la oportunidad de conocer México de una manera que ninguno había experimentado antes. En Oaxaca, visitaron a un grupo de artesanas mayores que enseñaban técnicas tradicionales a jóvenes. En Mérida, participaron en un programa intergeneracional donde adultos mayores compartían historias de la región con niños de primaria. En Guadalajara, dieron una charla en una universidad sobre el envejecimiento activo y la importancia de los vínculos comunitarios. Estos viajes, aunque agotadores para personas de su edad, los llenaban de energía y propósito. Regresaban a casa con nuevas ideas, nuevos contactos y la satisfacción de ver cómo su visión se expandía más allá de lo que jamás habían imaginado. La relación con sus hijos seguía siendo complicada. Los de Rosario, aunque distantes geográficamente, mantenían un contacto regular y mostraban un respeto genuino por la nueva vida de su madre. Incluso visitaron la fundación durante una de sus visitas a la ciudad, ofreciendo ayuda y sugerencias sinceras. Los hijos de Alberto, por otro lado, mantenían una actitud ambivalente. A veces parecían aceptar la situación, incluso mostraban cierto orgullo por el reconocimiento que su padre estaba recibiendo. Otras veces, especialmente cuando se enteraban de alguna donación significativa a la fundación, resurgían las insinuaciones sobre la casa, sobre el dinero, sobre decisiones financieras. Nunca cambiarán del todo, le dijo Alberto a Rosario una noche, después de una llamada particularmente tensa con Gabriela. Siempre me verán como un recurso, no como una persona. Tal vez no, respondió ella, siempre la voz de la razón. Pero eso no significa que tú debas verlos así. Son tus hijos, Alberto. Con todas sus fallas, con toda su codicia, siguen siendo parte de ti. ¿Crees que deberías seguir intentándolo? ¿Después de tantos rechazos? Creo que deberías mantener la puerta abierta, sin expectativas. No por ellos, sino por ti, para que nunca tengas que preguntarte si hiciste todo lo posible. Alberto reflexionó sobre estas palabras. Rosario tenía razón, como casi siempre. El rencor solo lo envenenaba a él, no a sus hijos que seguían con sus vidas sin aparente remordimiento. Siguiendo este consejo, Alberto comenzó a enviar invitaciones regulares a sus hijos para eventos de la fundación, presentaciones de libros, incluso simples almuerzos dominicales. A veces aceptaban, a veces no. Cuando venían, Alberto los trataba con cortesía y afecto, sin mencionar los desaires pasados, sin presionar por una reconciliación que quizás nunca llegaría completamente. Mientras tanto, la vida con Rosario se asentaba en una rutina confortable pero nunca aburrida. Habían encontrado un equilibrio entre sus actividades compartidas, la fundación, la escritura, el jardín y sus intereses individuales. Rosario había retomado la pintura, una pasión de juventud abandonada durante su matrimonio y carrera. Alberto descubrió un interés tardío por la fotografía, documentando la vida cotidiana de adultos mayores para una exposición que la fundación planeaba organizar. Su arreglo de vivienda
inicialmente visto con escepticismo por algunos, se había normalizado en su entorno. Eran simplemente don Alberto y doña Rosario, una pareja de ancianos que se había encontrado en la última etapa de la vida y había decidido recorrerla juntos. Una tarde, mientras Alberto revisaba su correo electrónico en la pequeña oficina que habían instalado en lo que antes era la habitación de huéspedes, encontró un mensaje que lo dejó momentáneamente sin aliento. Era de una productora de televisión. «Estimado señor Fuentes», decía el correo, «hemos leído sus libros y seguido el trabajo de la Fundación Carmela con gran interés. Estamos desarrollando una serie documental sobre segundas oportunidades en la tercera edad, y nos encantaría incluir su historia. ¿Estaría dispuesto a conversar sobre esta posibilidad?» Alberto llamó inmediatamente a Rosario, quien estaba en la cocina preparando la cena. «¡Rosario! ¡Ven a ver esto!». Ella se acercó, secándose las manos en el delantal, y leyó el mensaje por encima del hombro de Alberto. «Dios mío, ¿un documental? ¿Sobre nosotros? Sobre la fundación, sobre segundas oportunidades. Pero sí, parece que quieren incluir nuestra historia». Rosario se sentó lentamente en la silla junto a Alberto, procesando la información. «¿Qué piensas?», preguntó él. «¿Deberíamos considerarlo?». «No lo sé. Por un lado, sería una gran oportunidad para difundir el trabajo de la Fundación, para llegar a más personas que podrían beneficiarse o ayudar. Por otro lado, significaría exponer nuestra vida privada», completó Alberto. «Hablar de cosas dolorosas, mi humillación con Lucía, el abandono de mis hijos, tu soledad después de perder a Ernesto». «Exactamente. Ya fue difícil escribirlo en los libros. Decirlo frente a una cámara». Decidieron dormir sobre la idea. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, retomaron la conversación. «He estado pensando», dijo Rosario. «Cuando comencé a leer tu primer manuscrito, lo que más me impactó fue tu honestidad. No intentabas parecer mejor de lo que eras. Hablabas de tus errores, de tus debilidades, de tus momentos más oscuros. Era la única forma de escribirlo», respondió Alberto. «¿De qué sirve contar una historia si no es verdadera?». «Exactamente. Y esa honestidad es lo que tocó a tantos lectores. Quizás este documental sea una oportunidad para hacer lo mismo, pero llegando a personas que tal vez no leerían un libro». Alberto asintió, considerando esta perspectiva. «Además», continuó Rosario, «no estarías solo esta vez. Estaríamos juntos en esto». «Tienes razón, como siempre». «No siempre», sonrió ella. «Solo el 99% de las veces». Alberto respondió al correo, expresando interés pero también algunas reservas. Quería saber más sobre el enfoque del documental, sobre quién más participaría, sobre cómo se utilizaría su historia. La productora, una mujer llamada Elena Cortés, sugirió una videollamada para discutir los detalles. Durante esta conversación, Alberto y Rosario se sintieron inmediatamente cómodos con ella. Elena tenía unos 40 años, una actitud respetuosa pero entusiasta, y un interés genuino en el tema del envejecimiento digno. «Mi propia abuela vive con nosotros», les contó. «Tiene 87 años y es el corazón de nuestra familia. Pero veo cómo muchos de sus amigos han sido olvidados por sus familias, cómo la sociedad los hace invisibles. Este documental busca cambiar esa narrativa, mostrar que la tercera edad puede ser una etapa de reinvención, de propósito». El proyecto sonaba prometedor. La serie incluiría historias de varios adultos mayores que habían encontrado nuevos comienzos después de los 65. Un hombre que había comenzado a correr maratones a los 70, una mujer que había iniciado un negocio exitoso a los 80, una pareja que se había conocido en un asilo y había decidido casarse a los 90. Su historia, explicó Elena, sería especialmente poderosa porque muestra tanto el abandono familiar como la posibilidad de crear nuevos vínculos, nuevas familias elegidas. Además, la Fundación Carmela es un ejemplo perfecto de cómo transformar el dolor personal en acción social. Después de varias conversaciones y de consultar con Javier, el sobrino de Rosario que tenía experiencia en medios, decidieron participar. Las filmaciones comenzarían en un mes y se extenderían durante varias semanas, documentando su vida diaria, entrevistando a personas vinculadas a la Fundación y reconstruyendo momentos clave de su historia. Cuando Alberto informó a sus hijos sobre el documental, las reacciones fueron variadas. Ramón expresó preocupación por cómo serían retratados. «Espero que no vayas a hablar mal de nosotros en televisión nacional», dijo con una mezcla de amenaza y súplica. «Solo contaré la verdad, Ramón», respondió Alberto. «Como lo hice en mis libros. Si esa verdad te incomoda, quizás deberías preguntarte por qué». «Gabriela,
siempre atenta a las oportunidades, preguntó si podría mencionar su firma de arquitectura en algún momento. Miguel, por su parte, pareció genuinamente entusiasmado, probablemente imaginando algún tipo de fama por asociación. El día que el equipo de filmación llegó a su casa, Alberto y Rosario estaban nerviosos pero decididos. Elena los guió a través del proceso con paciencia, explicando cada paso, asegurándoles que tendrían control sobre el material final. Las primeras entrevistas fueron emotivas. Alberto habló de Carmela, de su vida juntos, de su muerte devastadora. Habló de cómo sus hijos se habían alejado gradualmente, de la soledad aplastante que había sentido. Habló de Lucía y del rechazo que había tocado fondo en su autoestima. Rosario compartió su propia historia, su matrimonio feliz con Ernesto, la pérdida repentina por un infarto, los años de soledad, la depresión que casi la lleva al suicidio y cómo ayudar a Alberto la había salvado tanto como ella a él. Juntos, relataron cómo habían construido una nueva vida, cómo la fundación había crecido, cómo habían descubierto que nunca es tarde para empezar de nuevo, para encontrar propósito, para crear conexiones significativas. El equipo también entrevistó a voluntarios de la fundación, a beneficiarios cuyas vidas habían sido transformadas por sus programas, a lectores que habían encontrado inspiración en sus libros. Incluso Lucía participó, hablando de cómo el rechazo que una vez infligió se había transformado, inesperadamente, en una reconexión con su propia abuela. Los hijos de Rosario viajaron especialmente para ser entrevistados, hablando con orgullo del trabajo de su madre y de la relación que había construido con Alberto. Los hijos de Alberto, después de mucha persuasión, también accedieron a participar brevemente, aunque sus entrevistas resultaron tensas y evidentemente incómodas. Las semanas de filmación fueron agotadoras pero también catárticas. Revivir ciertos momentos dolorosos frente a la cámara fue difícil, pero Alberto y Rosario encontraron que compartir abiertamente sus experiencias aligeraba de alguna manera la carga emocional. «Es como una terapia pública», comentó Rosario una noche, después de un día particularmente intenso de filmación. «Exponer nuestras heridas al sol para que sanen mejor». Cuando el rodaje terminó, Elena les mostró un primer montaje del episodio dedicado a ellos. Era poderoso, honesto, a veces doloroso de ver, pero también profundamente esperanzador. Mostraba no solo lo que habían perdido, sino lo que habían construido de las cenizas de esas pérdidas. «Es extraño verse a uno mismo así», comentó Alberto después de la proyección, «como un personaje en la historia de otra persona». «Pero es nuestra historia», respondió Rosario, apretando su mano. «Y ahora podrá inspirar a otros que están pasando por lo mismo». El documental, titulado Nuevos Comienzos, Reinventando la Tercera Edad, se estrenó 6 meses después en un canal cultural nacional. El episodio sobre Alberto y Rosario, titulado La familia que elegimos, fue especialmente bien recibido. Las redes sociales se llenaron de comentarios emotivos de personas que se identificaban con su historia, que encontraban esperanza en su ejemplo. El impacto fue inmediato y sorprendente. Las ventas de sus libros se dispararon. La Fundación Carmela recibió un aluvión de donaciones y ofertas de voluntariado. Alberto y Rosario fueron invitados a programas de radio y televisión para hablar sobre envejecimiento activo, sobre relaciones intergeneracionales, sobre cómo transformar el abandono en propósito. En medio de esta inesperada atención mediática, recibieron una llamada que los dejó momentáneamente sin palabras. Era de una importante editorial nacional, ofreciendo un contrato para publicar sus libros a nivel nacional, con una distribución mucho mayor que la pequeña editorial de Javier podía ofrecer. «¿Qué hacemos?», preguntó Alberto a Rosario después de colgar. «Le debemos tanto a Javier, a su editorial. Hablemos con él», sugirió Rosario. «Quizás haya una forma de colaboración, de que todos se beneficien de esta oportunidad». Javier, lejos de sentirse traicionado, se mostró entusiasmado por la posibilidad. Su pequeña editorial había hecho todo lo posible, pero reconocía que una distribución nacional requería recursos que ellos no tenían. «Esto es exactamente lo que esperaba cuando publiqué tu primer libro, tío Alberto», dijo durante una videollamada. «Que tu historia llegara lo más lejos posible. Si esta editorial puede lograrlo, tienen mi bendición». Con la conciencia tranquila, firmaron el nuevo contrato. La editorial planeaba relanzar ambos libros con nuevas portadas y prólogos actualizados, y había interés en un tercer libro que recogiera las experiencias y lecciones aprendidas a través de la Fundación. En medio de toda esta actividad, la relación con los hijos de Alberto experimentó cambios sutiles pero significativos.
El reconocimiento público que estaba recibiendo parecía haber modificado la percepción que tenían de su padre. Ya no era solo el viejo solitario que se aferraba a una casa demasiado grande. Ahora era un autor publicado, el fundador de una organización respetada, alguien cuya opinión era valorada en temas sociales relevantes. Ramón fue el primero en mostrar un cambio de actitud. Durante una visita dominical, mientras Alberto y Rosario relataban anécdotas sobre la filmación del documental, hizo una pregunta que los sorprendió. ¿Cómo puedo ayudar? En la fundación, quiero decir. Tengo experiencia legal que podría ser útil. Alberto intercambió una mirada con Rosario antes de responder. Siempre necesitamos asesoría legal, hijo. Contratos con asilos, acuerdos de voluntariado, temas de responsabilidad civil. Si realmente estás interesado, podríamos programar una reunión con nuestro equipo. Me gustaría eso, asintió Ramón. Y tal vez mis hijos podrían participar en alguno de esos programas intergeneracionales que mencionaste. Les haría bien conocer otras realidades. Era un pequeño paso, pero significativo. No una reconciliación completa, no un reconocimiento explícito de los años de abandono, pero sí una apertura, una posibilidad de construir algo nuevo. Gabriela y Miguel siguieron su ejemplo, cada uno a su manera. Gabriela ofreció diseñar pro bono la remodelación de la casa que servía como sede de la fundación. Miguel, siempre el más carismático, se ofreció como maestro de ceremonias para eventos de recaudación de fondos. Alberto aceptó estas ofertas con cautela pero sin cinismo. Como Rosario le había aconsejado, mantenía la puerta abierta, sin expectativas. Si sus hijos estaban motivados inicialmente por la notoriedad asociada a la fundación, quizás con el tiempo desarrollarían un interés genuino en su misión. Una tarde, mientras Alberto y Rosario disfrutaban de un momento tranquilo en su jardín, después de un día particularmente ocupado de entrevistas y reuniones, ella hizo una observación que lo hizo reflexionar. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que tu mayor temor era morir solo, olvidado. Y ahora estás rodeado no solo de nosotros, tu familia elegida, sino de toda una comunidad que valora tu voz, tu experiencia. Alberto asintió, contemplando las flores que habían plantado juntos, ahora en plena floración. La vida tiene un sentido del humor peculiar, respondió. Todo comenzó con un rechazo, con una humillación. Si Lucía no me hubiera rechazado tan duramente aquel día, si yo no hubiera pasado frente a tu ventana y visto las cortinas cerradas durante días, si no hubieras tocado mi puerta con la excusa de los tamales. Se miraron, conscientes de cómo una serie de eventos aparentemente desafortunados los había llevado exactamente a donde debían estar. ¿Sabes lo que más me gusta de nuestra historia?, preguntó Rosario. ¿Qué? Que no terminó como esperábamos, sino mucho mejor de lo que jamás hubiéramos imaginado. Alberto tomó su mano, sintiendo la piel suave pero marcada por los años, por las experiencias, por la vida plenamente vivida. Y aún no ha terminado, dijo. Todavía estamos escribiéndola. Rosario sonrió, esa sonrisa que había llegado a ser el ancla de Alberto en este nuevo capítulo de su vida. Página a página, día a día. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, permanecieron sentados en silencio, disfrutando de la paz del momento, de la compañía mutua, de la certeza de que habían encontrado, en el atardecer de sus vidas, un nuevo amanecer. 3 años después de aquel día en que Rosario tocó por primera vez la puerta de Alberto, la Fundación Carmela se había convertido en una organización reconocida nacionalmente. Con capítulos en 12 ciudades mexicanas, programas que beneficiaban a miles de adultos mayores, y un modelo de intervención que estaba siendo estudiado y replicado incluso en otros países latinoamericanos. Los libros de Alberto y Rosario, ahora eran 3, con el último centrado específicamente en la Fundación y sus lecciones, se habían traducido al inglés y al portugués. Recibían invitaciones para conferencias internacionales sobre envejecimiento activo, derechos de los adultos mayores y programas intergeneracionales. Su casa seguía siendo la misma, aunque con algunas modificaciones para hacerla más accesible conforme envejecían. Habían instalado pasamanos, ampliado puertas para un posible futuro con silla de ruedas y renovado el baño con características de seguridad. No porque lo necesitaran inmediatamente, sino porque, como Alberto bromeaba, a nuestra edad es mejor prevenir que lamentar. La casa vecina, originalmente de Rosario, se había transformado por completo. Lo que comenzó como una simple oficina para la fundación, ahora era un centro comunitario vibrante. La sala se había convertido en un espacio para talleres y reuniones. La cocina servía para clases de nutrición saludable para adultos mayores.
El patio trasero albergaba un pequeño huerto urbano donde ancianos y niños trabajaban juntos, compartiendo conocimientos y risas. En este entorno, sus relaciones familiares también habían evolucionado. Los hijos de Rosario, aunque seguían viviendo lejos, visitaban con más frecuencia, trayendo a sus propios hijos para que conocieran el trabajo de su abuela. Estos nietos, inicialmente tímidos con Alberto, ahora lo llamaban abuelo, con naturalidad. Los hijos de Alberto habían encontrado diferentes formas de participar en su vida. Ramón, fiel a su ofrecimiento, proporcionaba asesoría legal regular a la fundación. Con el tiempo, su interés se había vuelto genuino, y ahora dedicaba varias horas semanales a casos pro bono relacionados con derechos de adultos mayores. Gabriela había diseñado no solo la remodelación de la sede, sino también varios espacios comunitarios para los diferentes capítulos de la fundación. Su firma ahora se especializaba parcialmente en diseño accesible para la tercera edad, un nicho que había resultado sorprendentemente lucrativo. Miguel, siempre el más voluble, entraba y salía de la vida de la fundación según sus otros compromisos, pero cuando participaba, lo hacía con entusiasmo genuino. Su carisma natural lo convertía en un excelente embajador en eventos públicos. La relación de Alberto con sus hijos nunca recuperó completamente lo que podría haber sido si no se hubieran alejado durante aquellos años cruciales. Había cicatrices, conversaciones que nunca se tuvieron, disculpas que nunca se pronunciaron explícitamente, pero habían encontrado un nuevo equilibrio, una forma de estar presentes en la vida del otro que, si bien imperfecta, era mejor que la ausencia total. Un domingo, durante una comida familiar que se había convertido en tradición mensual, Alberto observaba la escena a su alrededor con una mezcla de asombro y gratitud. En su mesa, que habían tenido que ampliar para acomodar a todos, estaban Rosario, sus 3 hijos con sus respectivas familias, los 2 hijos de Rosario con los suyos, y algunos voluntarios cercanos de la fundación que se habían convertido en parte de su familia elegida. Conversaciones animadas, risas, ocasionales desacuerdos respetuosos, niños corriendo entre las sillas. Era el tipo de caos familiar que una vez creyó perdido para siempre. ¿En qué piensas?, le preguntó Rosario en voz baja, notando su mirada contemplativa. En cómo cambia la vida. En cómo, a veces, lo que parece el final de todo resulta ser solo el final de un capítulo. Rosario asintió, apretando suavemente su mano bajo la mesa. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó. Alberto intentó recordar. No era un cumpleaños, ni un aniversario que pudiera identificar. ¿Domingo?, respondió con una sonrisa confusa. Hoy hace exactamente 3 años y 3 meses que una joven llamada Lucía te dijo que prefería limpiar baños a casarse contigo. Alberto se rió, sorprendido de que Rosario recordara la fecha exacta, y más sorprendido aún de que la mención de aquel rechazo humillante ya no doliera en absoluto. La mejor negativa que he recibido en mi vida, dijo, me llevó directamente a ti. En ese momento, el timbre sonó. Miguel, que estaba más cerca de la puerta, fue a abrir. Regresó acompañado de Lucía, quien ahora era voluntaria regular de la fundación, y su abuela, una mujer de 80 años con ojos vivaces y una energía contagiosa. «Perdón por llegar tarde», exclamó Lucía. El tráfico desde Cuernavaca estaba imposible. Todos se movieron para hacer espacio a las recién llegadas. La abuela de Lucía, doña Mercedes, era una de las coordinadoras del capítulo de Cuernavaca y se había convertido en una buena amiga de Alberto y Rosario. «¿De qué me perdí?», preguntó Lucía mientras se sentaba. «Estábamos recordando cómo comenzó todo», respondió Rosario con una sonrisa cómplice. Lucía se sonrojó ligeramente, pero también sonrió. Con el tiempo, la historia de cómo había rechazado a Alberto se había convertido en una anécdota que podían compartir sin incomodidad, reconociendo cómo aquel momento doloroso había desencadenado una serie de eventos que beneficiaron a todos los presentes de diferentes maneras. La comida continuó, con conversaciones que saltaban de tema en tema. Los nuevos programas de la fundación, los logros escolares de los nietos, política, recetas, recuerdos compartidos. Alberto observaba, participaba, disfrutaba de cada momento, consciente de lo precioso que era todo esto, de lo cerca que había estado de perderse esta segunda vida. Más tarde, cuando todos se habían marchado y Alberto y Rosario limpiaban la cocina juntos, como hacían después de cada reunión familiar, él se detuvo un momento, mirándola con intensidad. ¿Sabes qué estaba pensando? Que deberíamos casarnos. Rosario casi dejó caer el plato que estaba secando. ¿Casarnos? ¿A nuestra edad? ¿Por qué no? Llevamos 3 años viviendo juntos.
Compartimos todo. La casa, la fundación, los libros, las alegrías, las preocupaciones. Lo único que nos falta es hacerlo oficial. ¿Es una propuesta formal, Alberto Fuentes?, preguntó Rosario, con una mezcla de sorpresa y diversión. Lo es, Rosario Mendoza. A mis 81 años, te estoy pidiendo que seas mi esposa. Sin promesas de fortuna en 3 meses, solo la promesa de amarte y respetarte por el tiempo que nos quede. Rosario dejó el plato y el trapo sobre la encimera, acercándose a Alberto. Tomó su rostro entre sus manos, mirándolo con esos ojos que habían visto tanto de la vida y que ahora brillaban con lágrimas contenidas. Sí, dijo simplemente. Sí, me casaré contigo. Alberto la besó suavemente, un beso que contenía no la pasión ardiente de la juventud, sino la ternura profunda de quienes han encontrado un hogar el uno en el otro después de travesías difíciles. La boda se celebró 2 meses después, en el jardín de su casa. Fue una ceremonia sencilla pero emotiva. No hubo vestido blanco ni smoking, sino ropa elegante pero cómoda. No hubo una marcha nupcial tradicional, sino una pieza de violín interpretada por una de las nietas de Rosario. Los votos fueron breves pero sentidos, escritos por ellos mismos, reflejando su historia única y su compromiso mutuo. Los invitados eran una mezcla ecléctica: familia biológica, familia elegida, amigos nuevos y antiguos, voluntarios y beneficiarios de la fundación. Lucía estaba allí, junto a su abuela. También estaba Elena, la productora del documental, que ahora trabajaba en un nuevo proyecto sobre matrimonios en la tercera edad, inspirada en parte por Alberto y Rosario. Durante la recepción, mientras los invitados disfrutaban de la comida y la música, Ramón se acercó a su padre con una expresión inusualmente seria. «Papá, quiero decirte algo que debí decir hace mucho tiempo». Alberto lo miró expectante, notando la tensión en el rostro de su hijo mayor. «Te fallé», continuó Ramón, con voz ligeramente quebrada. «Después de que mamá murió, cuando más me necesitabas, te dejé solo. No hay excusa para eso». Alberto sintió una emoción intensa, un nudo en la garganta. Durante años había esperado algún tipo de reconocimiento, de disculpa, de sus hijos. Ahora que finalmente llegaba, no sabía exactamente cómo responder. «Todos cometemos errores, hijo», dijo finalmente. «Yo también cometí los míos como padre». «No, papá, esto no es sobre tus errores, es sobre los míos, sobre mi egoísmo, mi falta de empatía. Verte ahora, con Rosario, con la fundación, con toda esta vida que has construido, me hace darme cuenta de lo mucho que me perdí por orgullo, por estar demasiado ocupado con mis propios asuntos». Alberto asintió, permitiendo que las palabras de su hijo penetraran, sanando viejas heridas. «¿Sabes qué es lo más irónico?», continuó Ramón. «Que siempre estuvimos tan preocupados por tu casa, por tu dinero, y al final creaste más valor, más riqueza verdadera, de lo que cualquiera de nosotros imaginó posible. Nunca es tarde para reconstruir, Ramón. Lo he aprendido en estos años. Nunca es tarde mientras estemos aquí». Se abrazaron, un abrazo torpe al principio, luego más firme, más genuino. No era una reconciliación completa. Algunas grietas son demasiado profundas para sellarse por completo, pero era un comienzo, un puente sobre el abismo que los había separado durante tanto tiempo. Más tarde, cuando la fiesta comenzaba a menguar y los invitados se despedían, Alberto y Rosario se encontraron un momento a solas en su jardín, bajo el árbol de jacaranda que habían plantado juntos 2 años atrás. «¿Feliz, señora Fuentes?», preguntó Alberto, saboreando el nuevo nombre de su esposa. «Muy feliz, señor Fuentes», respondió ella, apoyando su cabeza en su hombro. «¿Quién hubiera pensado, a nuestra edad, que estaríamos comenzando un nuevo capítulo? La vida siempre sorprende, a veces para mal, a veces para bien. Lo importante es seguir girando la página, seguir leyendo la historia hasta el final». Se quedaron así, en silencio cómplice, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. 2 personas que habían vivido vidas completas por separado, que habían conocido el amor y la pérdida, que habían tocado fondo y habían encontrado la fuerza para levantarse nuevamente, y que ahora, en el otoño de sus vidas, descubrían que aún había estaciones por vivir, historias por escribir, amor por compartir. Y en ese momento, bajo las estrellas, en su jardín florecido, rodeados por el eco de las risas y conversaciones de su familia ampliada, Alberto pensó en aquel día lejano en que una joven le había dicho que prefería limpiar baños a casarse con él. Aquel rechazo que había parecido el final de todas sus esperanzas. Qué equivocado había estado. No era el final. Era solo el comienzo.
Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar sobre las segundas oportunidades en la vida, compártela con alguien que podría necesitar escucharla hoy. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para encontrar propósito, para crear conexiones significativas. La vida siempre tiene más páginas por escribir, más capítulos por descubrir, más amor por ofrecer. Incluso cuando parece que todo ha terminado, puede ser solo el inicio de algo hermoso e inesperado. Deja un comentario contándonos qué parte de esta historia resonó más contigo y qué lección te llevas para tu propio camino.